Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Estamos nuevamente con el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora Febres Cordero. ¿Cómo está, representante Buenahora? Pues un saludo para usted, Jairo, y un saludo para todos los televidentes. Inevitable volver a hablar sobre la actual crisis de Venezuela. Así es. ¿Cuál es su balance sobre la actual situación política de Venezuela, representante Jaime Buenahora? Bueno, yo creo que Venezuela está atravesando una situación tan crítica que empieza a ver uno que más pronto que tarde tendrá que haber alguna salida. Y obviamente hay que pensar sobre las salidas. Y la menos traumática, la que más les conviene a los venezolanos, sin duda sería una salida negociada, que implica, por un lado, cierto grado de aceptación por parte del gobierno actual, en el sentido de que ha fracasado, de que debe dejar el poder, cosa que no es fácil. Y por otro, por supuesto, una presión internacional organizada que también implique diplomacia y cierta prudencia. No se van a dejar sacar a las patadas, de manera que hay que tratar de atenuar un poco la radicalización que uno ve en el día a día, porque eso, mientras esté en extremos, pues el gobierno actuará cada vez más duro contra los manifestantes y de su lado los manifestantes también de manera intransigente frente a las políticas de gobierno. La salida negociada es la mejor y yo creo que la presión internacional no puede ser de garrote y garrote, sino hacer entender por vías diplomáticas que se debe dejar el poder por parte de Maduro y su equipo y buscar una transición que implique un posible diálogo para recomponer el tejido social, que haya nuevas elecciones, que haya, si se quiere, también una constituyente para revisar lo que haya que revisar, pero tiene que ser una salida negociada, y negociar significa algo de cesión, es decir, ceder por ambos lados un poco. Representante Buenahora, le agradezco si le explicamos a nuestra querida audiencia qué es la Asamblea Constituyente de Venezuela. Bueno, la Asamblea Constituyente, tal como ha sido planteada por el gobierno Maduro, cualquiera la entiende como un mecanismo salvavidas que él mismo se da a fin de limitar la separación de los poderes vigente en la Constitución y según la cual la Asamblea Legislativa de Venezuela pues representa unas mayorías ganadas legítimamente en las urnas, que desde luego no se identifican con el gobierno Maduro. En ese sentido, entonces, es un asalto a las instituciones y a las vías democráticas, porque la Asamblea Legislativa, repito, tiene toda la legitimidad, recoge la soberanía popular, tiene facultades constitucionales y legales, y lo que se ha querido es suplantarla, inventándose esta Asamblea Constituyente, que bien sabido es, para elegir sus miembros, pues no contó con ningún apoyo ni participación de la oposición en Venezuela. Luego, el componente en cuanto a miembros es prácticamente del equipo de Maduro, y en ese sentido no solo se da una ilegitimidad por la suplantación de la Asamblea en sí misma, sino una doble ilegitimidad porque más de la mitad del país no tiene nada que ver con esta nueva Asamblea Constituyente. ¿Y qué se pretende? Pues seguramente revisar algún marco institucional para otorgarle mayor poder al régimen actual en detrimento de la democracia y del respeto a la separación de los poderes. Háblenos por favor sobre la actual situación social y económica de Venezuela. Social pues sobre todo en lo relacionado con la diáspora venezolana hacia Colombia y hacia el mundo. Y en el tema económico, pues la grave crisis del desabastecimiento, ¿no? de alimentos, de medicamentos. Bueno, este es un tema muy complejo porque lo primero que hay que decir es que Venezuela es un país
tremendamente rico. Alguna vez Eduardo Galeano decía que Venezuela en sí misma concentraba como el 30% de la riqueza total de América Latina, en referencia a los recursos. Y pues basta recordar la historia de su petróleo, pero lo que uno sí tiene que decir es que Chávez fue un producto reacción a varios quinquenios de pésimo manejo, porque hubo corrupción, tanto de COPEI como de Acción Democrática, es decir, de los partidos tradicionales. Y el proceso Chávez comienza bien, pero luego se va desviando y cada vez empeora, y cuando se hace la transición hacia Maduro, pues las cosas se complican muchísimo más. El empeoramiento es terrible y uno ve entonces cómo una economía que podría ser sólida, pues comete errores garrafales. Primero porque un pueblo alimentado o mantenido como aliado en virtud de subsidios, pues es un pueblo que aprende a no producir, a no trabajar. Eso es un problema muy grave. Y no logran construir un socialismo sostenible, todo lo contrario. No se crea una infraestructura económica sólida con base en ese recurso petrolero. Y hoy en día pues encontramos un desabastecimiento de todo orden con unas mafias que controlan las distintas áreas de la economía, mafias aliadas del gobierno, generales y de generales hacia abajo, todo el que quiera usted, en la burocracia también civil del Estado venezolano, y por supuesto pues el pueblo es el Paganini de esto, desabastecimiento en productos alimentarios, en productos de salud, farmacéuticos, drogas, en fin, donde quiera que uno mira. Deterioro en la infraestructura vial, deterioro en las exportaciones, en todo lo que se quiera. Y ya no aguanta más Venezuela, de manera que fue un experimento fallido el de Chávez, lamentablemente para el socialismo, porque el socialismo como teoría política es una filosofía muy grande y de verdad que en América Latina se necesita hacer grandes cambios en estructuras económicas y sociales, pero allá se equivocaron, fracasaron y se formó un núcleo burocrático fuerte, bastante corrupto, aliado al régimen castrense, que es lo que realmente mantiene a Maduro. Representante Buenahora, hablemos ahora, después del primer corte de mensajes institucionales, sobre las relaciones de Venezuela con el mundo. Ya volvemos en Colombia sin fronteras. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante Jaime Buenahora, usted pues es un académico de toda la vida. Actualmente dirige una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos. Cuéntenos
¿cómo están las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Pues bueno, uno diría que bastante deterioradas, pero eso viene así desde hace ya varios años y uno esperaba que la transición Obama-Trump, y sobre todo ya sabiendo que prácticamente ha pasado medio año, las relaciones empeoraran terriblemente, pero han empeorado no en sí por la administración Trump, sino por el desarrollo interno de lo que ocurre en Venezuela. Y ha habido sanciones, más que en relación con Venezuela como país, sanciones a algunos miembros del equipo básico del gobierno Maduro, por vinculación al narcotráfico o por enriquecimiento ilícito en general, en fin. Y yo diría que estas relaciones seguirán siendo tensas, pero lo eran en la época de Chávez también, cuando gobernaba Bush e inclusive durante los años de Obama. Pero en forma paralela a esto hay que hablar casi que como islote de lo que representan las relaciones mercantiles con el ingrediente petróleo, porque quierase o no, de todas maneras Estados Unidos le compra diariamente a Venezuela casi todo su petróleo. Venezuela es un país que todavía saca más de 1.800.000 barriles diarios de petróleo, y si bien ha habido una crisis en PDVSA, que es la empresa equivalente a Ecopetrol, pues esas son las cifras. Y los Estados Unidos solo quebrarían la fundamentación económica de Venezuela en el momento en que dijeran no les compramos más petróleo. ¿Y ese petróleo no lo podría comprar la India, por ejemplo? No, no creo. Los chinos les compran algo de petróleo a Venezuela, pero realmente el sustento, quien paga hoy en día por ese petróleo en gran parte, pues son los Estados Unidos, y si los Estados Unidos quisieran de verdad sancionar a Venezuela, tendrían que hacer eso, pero eso tendría unas consecuencias terribles para el pueblo venezolano, porque si hablamos hoy de desabastecimiento, sin esos recursos sí que la catástrofe sería terrible, y sobre todo, aún suponiendo que la oposición llegaría al poder, la reconstrucción de Venezuela tomaría un buen número de años. Vamos un poco al grano, a lo que nuestra querida audiencia le pregunta a uno a diario. Muchos antichavistas, furibundos de Colombia y del mundo, pues se preguntan por qué Estados Unidos no le da un golpe militar a Maduro. ¿Esto por qué no se ha dado? ¿Usted qué piensa sobre esto? Por la misma razón que explicaba, porque al final en los intereses internacionales lo que juega también es el dinero. La moral internacional es un elemento que siempre se puede poner en duda. Uno ve a los Estados Unidos contrariados frente a ciertos dictadores o ciertos regímenes fuertes, pero al mismo tiempo protegen otros. Luego ese doble sentido es lo que confirma que no hay una moral única en política internacional. Y acá está el caso del petróleo. Es mucho más cómodo para los Estados Unidos comprarles a los venezolanos su petróleo que buscarlo en otro lado o tener que producirlo directamente, a pesar de que los Estados Unidos han incrementado internamente su producción en gran valía. Pero esa es la razón, y porque en el mundo, por hegemónico que nos parezca, hoy dominado por los Estados Unidos, pues un golpe de Estado al estilo de la vulgaridad con la que se llevaron a Noriega no tiene presentación. El siglo XXI de todas maneras muestra un mayor respeto por las relaciones internacionales, y estoy seguro que Rusia, China, Francia y muchísimos países, entre esos latinoamericanos, pues no quieren un escenario de este tipo. Entremos en las relaciones de Venezuela con Colombia. ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo diría que durante buena parte de la existencia de Chávez como gobernante, y en la medida en que sobre la mesa se pusieron las conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, Venezuela jugó un papel muy importante. Fue un papel garante el que jugó, un país determinante, y eso hay que reconocérselo a Chávez. Las conversaciones avanzaron, se surtieron durante varios años, se firmó un acuerdo, y a medida que se avanzaba y se consolidaba el proceso de paz entre el gobierno y las FARC,
evidentemente Venezuela dejó de perder importancia. Y hay que decirlo, en paralelo se deterioraba internamente Venezuela. Y llegó un momento en que el presidente Santos, que siempre reconoció las grandes diferencias entre Chávez y él, pues tuvo que actuar. Yo creo que la diplomacia y la prudencia fue su carta durante mucho tiempo, pero que al final, ante el desajuste institucional, el autoritarismo creciente, el despotismo de Maduro, etcétera, pues había que actuar y las relaciones empezaron a deteriorarse. Hubo pronunciamientos por parte del gobierno colombiano y obviamente también unas reacciones desmesuradas de parte del gobierno Maduro y bueno, hoy tenemos que convivir con eso, pero con todo yo recomiendo la no injerencia del gobierno colombiano en un asunto que así haya consejos, que no intervención, consejos del mundo exterior, pues es algo que tienen que resolver los venezolanos, son sus problemas. Hay que facilitar canales para buscar una salida negociada, pero no más. Y Colombia lo que debe entonces es mantener la diplomacia que hasta ahora ha desarrollado, muy bien por la canciller, una diplomacia de prudencia, que no significa ser cómplice de la violación a las instituciones y a los derechos humanos en Venezuela. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso que los venezolanos que se han venido pues en gran cantidad hacia Colombia, decía que deberían tener la nacionalidad colombiana de manera automática. ¿Usted qué piensa sobre esto? Pero nos lo cuenta ahora después del segundo corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia sin Fronteras. Yo me desplacé en el 2003. Nadie creíamos que esto iba a ser así tan bueno como se presentó. Significa una alegría muy grande porque enteramente nosotros no creíamos volver a la tierra. Yo siento un gran alivio porque para mí no es la ciudad, para mí es el campo. Y entonces ya volvimos a encontrar ganadito, como ustedes lo ven, pues, y gracias a Dios ahí estamos trabajando y hemos salido muy adelante, gracias a Dios, y le damos cuidado al estudio a los hijos. Estoy muy contento en la finca y trabajando. Si la unidad de oficio de tierra no existiera, no estaríamos acá en este momento. Yo tengo 5.000 árboles de café. Cuando no está produciendo el café, está poniendo el ganadito, entonces yo he sido un tipo muy emprendedor para salir adelante. Llevo la lechita y la señora de los quesitos y los vendemos a los vecinos. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Estamos de regreso en Colombia sin Fronteras. Representante Jaime Buenahora, ¿qué piensa sobre la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre otorgarle la nacionalidad colombiana a la gran cantidad de venezolanos que están llegando a Colombia? Bueno, yo creo que este es un tema que tiene múltiples aristas, que es mucho más complejo que lo que el alcalde pretende. En principio, uno como latinoamericano quisiera la hermandad entre todos los pueblos de América Latina y ojalá algún día fuéramos un solo país con posibilidades competitivas. Y pensando ya regionalmente, cuando uno recuerda los buenos días entre Colombia y Venezuela, pues sí. Yo personalmente, por ejemplo, tengo casi la mitad de mi familia o mis parientes en Venezuela. Y quisiera que todos se sintieran colombianos. Pero Colombia es un país que tiene sus propios problemas. Una tasa de desempleo que, si bien ha sido bastante manejada con éxito por el gobierno actual, de todas maneras no nos da para albergar cantidades de venezolanos que hoy tienen inmensas dificultades. Yo creo que es un proceso que hay que
facilitar, de pronto recortar el número de años de residencia en Colombia, mirar en qué áreas nosotros necesitamos mano de obra o mano calificada, también algunos profesionales venezolanos, en fin, pero abrirlo de manera radical al 100% me parece que podría traer problemas muy serios a Colombia. Y de hecho, obviamente, no todos los venezolanos pues, pretenderán la nacionalidad. Me parece que hay que estudiar muy a fondo este caso. Lo que sí hay que facilitar es el entendimiento de las zonas fronterizas, recuperar su vitalidad, recordar cómo era el entrelazamiento entre el Táchira, el norte de Santander, o la Guajira y el estado Zulia, o el estado Apure y Arauca, etcétera, y facilitar el tránsito y la movilidad de bienes y servicios, etcétera. Y bueno, ojalá algún día pudiéramos estar unidos, pero la nacionalidad así, tabula rasa, extendérsela a todo el mundo, me parece que es improcedente y que tendría al final muchísimos problemas. Sigamos con las relaciones de Venezuela con el mundo, por ejemplo, con México, con América Latina en general, con Europa. Bueno, los venezolanos desde hace mucho resultan fáciles de clasificar cuando emigran, porque yo recuerdo, por ejemplo, antes de que surgiera el Bank of America en los Estados Unidos, había un banco que se llamaba United Nations o Nations Unit, y con el mismo logo del Bank of America, y la mayoría de las cuentas de la Florida eran de venezolanos que sacaban el dinero de Venezuela en lugar de invertirlo en Venezuela. ¿De qué años estamos hablando? Antes de la llegada de Chávez al poder. Y Nations Bank era, y entonces era un capital fugado, que en lugar de servir a la economía venezolana, se volvía capital parásito al servicio de intereses extranjeros, y la mayoría de los cuentavientes en la Florida eran en ese banco venezolanos. Absurdo. Entonces siempre ha habido un segmento venezolano que disfruta el mundo, segmento que con grandes posibilidades económicas le dio la espalda, si no totalmente, en parte a su propio país. Otros venezolanos que han emigrado recientemente lo han hecho por las dificultades internas, porque no se resiste más la crisis que hay. Y obviamente es gente sensata que piensa en Venezuela. No estoy hablando de esa oligarquía recalcitrante que solo piensa en ella y no en el resto de los venezolanos. No, este otro segmento es diferente. Alguna de esa gente ha emigrado a Colombia y acá ha tratado de fundar algún negocio, desde panaderías hasta empresas muy serias, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín. Tenemos otro segmento que es el de la gran mayoría de venezolanos que cuando uno piensa en cuánto está el salario mínimo en Venezuela, que son alrededor de 100.000 pesos colombianos, pues pasa la frontera y no tiene con 30.000 o 40.000 pesos, que es el 30 o 40% de su salario mínimo, no tiene nada que comprar. Y esa gente está representando un éxodo hoy en día y desde luego para Cúcuta puede convertirse en un gran problema. He visto mucho el caso de jóvenes, por ejemplo, vendiendo arepas venezolanas por las calles de Bogotá, y pues me cuentan que, por ejemplo, para ellos 50.000 pesos enviarlos a su familia en Venezuela, pues es un dinero importante, ¿no? Desde luego por la capacidad adquisitiva y porque a pesar de la inflación galopante que hay en Venezuela, que supera el 400%, uno encuentra que cualquier moneda extranjera tiene valor. El problema es cómo cambiarla, pero en relación peso-bolívar todavía es fácil hacerlo. Ahora, obviamente uno lo que añora para Venezuela es lo mejor. Es un país extraordinario, es un país hermosísimo en su escenografía, en su geografía, en todo, y con gente maravillosa. La gente andina de Venezuela es mucho más informal, más abierta y más hospitalaria que la gente andina de Colombia. Y ese temperamento hay que valorarlo, y yo creo que Venezuela merece la mejor de las suertes. China y Rusia apoyan al gobierno de Maduro, apoyan la Asamblea Constituyente actual de Venezuela,
la Asamblea Constituyente de Maduro, ¿en qué consiste este apoyo? ¿Hasta dónde llega? Bueno, yo creo que así como hay una ignorancia tremenda en el mundo occidental sobre Rusia, para no hablar de la que hay sobre China, sobre Rusia, así también desde Rusia hay una gran ignorancia sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Rusia es un país absolutamente maravilloso, con tradiciones y una cultura extraordinarias, y Putin ha sido vendido, es el estereotipo que se quiere dar en Occidente, como un elemento negativo, obviamente para los intereses de Occidente, pero quien quiera penetrar en la política y economía internas de Rusia tendrá que entender que Putin es un gobernante maravilloso para los intereses rusos. Y tanto es así que le va a quedar muy fácil ser reelegido en primera vuelta, con una aceptación hoy en día que supera el 80%. Sin embargo, el estereotipo del antiguo mundo comunista y cierto grado de vehemencia, para no decir autoritarismo, de Putin, después del fracaso de Yeltsin, que les devolvió la identidad, la confianza, la grandeza, pues hace ver a Putin en Occidente, repito, bajo un estereotipo negativo. A los rusos no los quieren en Londres, en París, mucho menos en los Estados Unidos. La injerencia de los rusos en la campaña presidencial de Trump está a la orden del día en cualquier medio de comunicación en los Estados Unidos. Todo eso crea un complejo panorama para entender a Rusia. Y Rusia, no siendo querida en ese mundo externo, desafortunadamente ha terminado aliada de aquellos países que en el mundo occidental se consideran parias, como en un momento dado fue Libia, como ha sido Irán, como hoy es Venezuela o Cuba, etc. Y repito, la respuesta a esto pues no puede ser otra, para explicar las cosas, que la ignorancia que hay en Occidente sobre la realidad rusa, como la ignorancia de Rusia alrededor, en concreto, del caso venezolano. Si supieran bien lo que pasa, obviamente no apoyarían a Venezuela. Representante Buenahora, yo pienso que uno de los puntos que debe solucionar el gobierno Maduro, obviamente, pues, es tener agricultura. ¿Usted piensa que Maduro o la Asamblea Constituyente sacarían adelante la agricultura en Venezuela? No, Venezuela desde tiempo atrás, no solo durante los años Maduro o Chávez, sino desde mucho antes, con COPEI y Acción Democrática, siempre fracasó en la construcción de una economía sostenible, teniendo todos los recursos del mundo por el petróleo. Venezuela llegó a ser el tercer país exportador de petróleo y hoy en día sigue siendo el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Y en los años 60, cuando empieza la democracia, con Rómulo Betancourt y después los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera, pasando por Lucinchi, Herrera Campins y todos, perfectamente hubiera podido construir un modelo económico sólido en el que el sector agropecuario, no solo agricultura, sino también pensemos en ganado, etcétera. El agro en general hubiera sido fundamental y eso se hubiera podido complementar o implementar con base en los recursos petroleros. Pero en el mismo sentido la industria. Venezuela no creó ningún tipo de industria y siguió importando absolutamente todo, o casi todo. Entonces, eso es como vivir de unos recursos, gastarlos todos, pero en el entendido de que esos recursos estarán por sécula seculorum. Y creo que ese es un error garrafal para un pueblo que siempre fue subsidiado antes de Chávez, durante Chávez y después de Chávez, y que lo limita en su psicología de construcción colectiva. Representante Jaime Buenahora, muy agradable volver a conversar con usted y seguiremos hablando sobre Venezuela. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted y como digo, espero que los venezolanos encuentren la salida a sus problemas y que la presión internacional necesaria se trabaje sobre una diplomacia prudente en el entendido de que ambas partes deben ceder algo para que esa salida sea afortunada. Muchas gracias a nuestra querida audiencia.
hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.